Ya es un hecho, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo durante el primer trimestre de 2025. Las cifras son claras y no dejan mucho margen de interpretación. La economía se está frenando, y este enfriamiento afecta desde el consumo hasta la inversión. Y atención, porque si este escenario se repite en el segundo trimestre, oficialmente estaríamos hablando de una recesión técnica. El principal factor detrás de esta situación tiene nombre y apellido: Donald J. Trump. Su retorno a la presidencia ha traído consigo una ola de incertidumbre, medidas fiscales agresivas y tensiones institucionales que han sembrado inquietud tanto dentro como fuera del país. Pero lo más relevante es que, como suele decirse, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. La influencia de la economía estadounidense es tan profunda que incluso una ligera contracción puede desencadenar efectos devastadores en economías más vulnerables. Esto se debe a que muchos países en desarrollo dependen estrechamente de Estados Unidos para sostener sus exportaciones, recibir remesas, atraer inversiones o definir sus políticas monetarias. Por ejemplo, ya se ha hablado del impacto que estas medidas están teniendo en economías como la venezolana. Pero Venezuela no es el único país en la región que puede salir perjudicado por esta guerra comercial. México, por ejemplo, está atravesando una situación delicada. En el último trimestre de 2024, antes del regreso de Trump, la economía mexicana ya había registrado una caída del 0.6%. El panorama era tan preocupante que el Banco Central del país decidió reducir la tasa de interés en medio punto porcentual para estimular la actividad. Para ilustrar el impacto real, basta con observar lo que ocurre en sectores como las telecomunicaciones. Una de las compañías más grandes del país reportó que cerca de 820,000 usuarios cancelaron sus servicios de telefonía móvil con tarjeta prepago, y los que aún lo conservan están optando por reducir la duración de sus llamadas para ahorrar. Y cuando todo parecía suficientemente complicado, llegaron más obstáculos. Al asumir el cargo, Trump utilizó sus atribuciones presidenciales para imponer un arancel del 25% a productos provenientes de México y Canadá. Después lo suspendió temporalmente y luego lo reactivó, aunque con ciertas modificaciones. El resultado fue confuso, pero el efecto acumulado fue evidente. El arranque de 2025 fue caótico para la economía mexicana. Además, la situación de Pemex ha empeorado. La petrolera estatal acumuló pérdidas por 30,000 millones de pesos al cerrar 2024, y en los primeros 3 meses de 2025 sumó otros 43,000 millones en números rojos, lo que equivale a unos 2,000 millones de dólares. Con estos antecedentes, todo apuntaba a que México caería en recesión. Sin embargo, los datos sorprendieron. El país logró un crecimiento del 0.2% en el primer trimestre del año. En cualquier otra circunstancia, esta cifra sería insignificante, pero dadas las condiciones actuales, representa un resultado más que alentador. Incluso hay quienes sostienen que, paradójicamente, la guerra comercial de Trump podría estar beneficiando a México. Entonces, ¿cómo entender esta contradicción? ¿Es posible que las políticas de Trump, en lugar de perjudicar, estén fortaleciendo a la economía mexicana? ¿Qué factores explican este aparente giro en la tendencia? Para responder a esto, primero es necesario comprender el nivel de integración comercial entre ambos países. México depende en gran medida de su relación con Estados Unidos. Para ser precisos, el 35% del PIB mexicano proviene de las exportaciones, y de ese total, un 80% tiene como destino el mercado estadounidense. Es decir, casi un tercio de toda la economía mexicana gira en torno al comercio con su vecino del norte. Esta relación se ha intensificado en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, cuando muchas empresas estadounidenses decidieron acercar sus cadenas de producción a lugares más accesibles. México fue uno de los grandes beneficiados por este proceso, conocido como friendshoring. Históricamente, la apertura comercial ha transformado la economía mexicana. En 1985, el país eliminó gran parte de sus barreras arancelarias, lo que allanó el camino para la firma del NAFTA pocos años después. Desde entonces, el comercio internacional pasó de representar el 10% del PIB en 1980 al 30% en los 2000. Las regiones con mayor exposición al comercio exterior experimentaron aumentos significativos en los salarios, y aunque todos se beneficiaron, fueron los trabajadores con mayor formación los más favorecidos. Las empresas extranjeras no solo buscaban mano de obra barata, sino también talento técnico y profesional, como ingenieros. Curiosamente,
También se observó un impacto positivo en los ingresos de las mujeres, lo que ayudó a equilibrar el consumo entre géneros. Dicho de otro modo, la relación comercial con Estados Unidos ha sido clave no solo para el crecimiento económico, sino también para el desarrollo social en México. Y ahora, los nuevos aranceles de Trump apuntan directamente a esta estructura. Desde su regreso al poder, la industria manufacturera mexicana ha registrado una contracción del 2%. Según el Peterson Institute, los aranceles del 25% podrían reducir el PIB de México en un 2% acumulado de aquí a 2029, lo que equivale a perder un año entero de crecimiento. A esto se suma la volatilidad cambiaria. En 2024, el peso mexicano se depreció un 23% frente al dólar. Aunque esto suele ser negativo porque encarece las importaciones, en este contexto podría tener un efecto compensatorio, ya que la devaluación ayuda a absorber el impacto de los aranceles estadounidenses. Sin embargo, este año las cosas no se han comportado como se esperaba. En lugar de depreciarse más, el peso mexicano se fortaleció tras el regreso de Trump, mientras que el dólar empezó a perder fuerza. Aunque esto se debe en parte a la caída del dólar a nivel mundial, lo cierto es que el tipo de cambio no está funcionando como escudo protector para la economía mexicana. La buena noticia es que, por ahora, tal vez no lo necesite. Y es que México ha logrado esquivar parte de los aranceles gracias al TEMEC, el tratado que reemplazó al NAFTA. Actualmente, el 55% de las exportaciones mexicanas están protegidas por este acuerdo, lo que las exenta de los nuevos impuestos. En particular, los vehículos representan el 15% de las exportaciones mexicanas, y aquellos que cumplen con la regla de origen del 75% de contenido regional están libres de aranceles. Sin embargo, los autos, camiones y piezas que no cumplen con estos requisitos y enfrentan el 25% de impuesto. Por tanto, el impacto real de los aranceles sobre el total de exportaciones mexicanas estaría entre el 4% y el 8%, una cifra considerable pero manejable. Además, se ha insinuado que podrían reducirse si México refuerza el control sobre el tráfico de drogas y migrantes en la frontera. Por el momento, la administración mexicana parece estar haciendo todo lo posible por mantener una relación estable con Estados Unidos, mostrando resultados concretos en materia de decomisos y seguridad. Este enfoque contrasta con el de gobiernos anteriores, que apostaban por una postura más pasiva frente a Washington. De hecho, la actual presidenta ha implementado medidas contundentes en sus primeros 100 días de gobierno, logrando decomisos de armas y drogas en cifras muy superiores a las registradas por su predecesor. Mientras el resto del mundo enfrenta un arancel general del 10%, además de tarifas específicas como el 25% para autos, acero o aluminio, México aún mantiene ciertas ventajas comparativas. Todo esto podría cambiar cuando se terminen los 90 días de gracia que ofreció la Casa Blanca. Sin embargo, a pesar del daño que estos impuestos puedan causarle, México podría salir relativamente mejor parado si se compara con otras economías que han recibido aranceles mucho más agresivos. No es de extrañar, entonces, que el índice bursátil mexicano haya sido uno de los pocos en mantenerse en positivo el día que se anunciaron estas medidas. Muchas empresas que habían trasladado su producción desde hacia después de la pandemia eligieron México por su cercanía geográfica y afinidad comercial. Pero también hubo compañías que se movieron a países como Vietnam o Indonesia, considerados más amigables por entonces. No obstante, esos países terminaron recibiendo aranceles de hasta el 40%, lo que ha hecho que las fábricas mexicanas, en comparación, se vuelvan mucho más atractivas para nuevas inversiones. Claro que esto también abre la puerta a otra preocupación, el riesgo de que México sea utilizado como un puente o intermediario para que otros países, en especial China, evadan los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este tipo de maniobra no es nueva. Ya se ha visto en otros sectores como el petrolero, donde países como India o Azerbaiyán comenzaron a importar cantidades inusuales de petróleo justo después de las sanciones a Rusia, reexportando luego ese mismo crudo disfrazado de producción local. El temor ahora es que China esté haciendo algo similar con México. Y no es una sospecha infundada. Si uno observa las cifras de comercio, hay un dato que llama la atención: desde que Trump regresó a la presidencia por primera vez, las exportaciones chinas a México aumentaron de forma drástica. Oficialmente, la inversión directa de China en territorio mexicano ha permanecido estable durante la última década. Pero diversos estudios independientes calculan que esa inversión real sería hasta 6 veces mayor que la reportada.
Esto sugiere que muchas de esas exportaciones etiquetadas como hechas en México podrían tener un origen chino. Aunque también es cierto que no toda la relación México-China se basa en simulaciones. En muchos casos, se trata simplemente de empresas chinas que ensamblan sus productos en México como parte de una cadena de valor legítima. Por ejemplo, en el año 2000, solo el 5% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos incluían componentes fabricados en China. Hoy, esa cifra ronda el 21%. Esto indica una creciente integración en la cadena de producción global. Pero también plantea un dilema: ¿permitirá Washington que China siga usando a México como puerta trasera para entrar al mercado estadounidense? Por ahora, no parece haber una respuesta clara. Aunque el gobierno estadounidense ha expresado preocupación, todavía no ha tomado acciones concretas para frenar este tipo de prácticas. Sin embargo, eso no significa que la situación esté resuelta. La sostenibilidad del modelo mexicano está en juego, sobre todo si las reglas comerciales cambian de nuevo en los próximos meses. Sí, es cierto que México ha logrado evitar la recesión, al menos por ahora, y que, comparado con otros países, está en una posición relativamente ventajosa. Pero eso no garantiza que el panorama vaya a seguir siendo favorable. De hecho, algunos economistas creen que parte del crecimiento observado en el primer trimestre podría deberse a un adelantamiento de exportaciones, empresas que apresuraron sus envíos antes de que los nuevos aranceles entraran plenamente en vigor. Si esto es así, es probable que la actividad económica en los próximos trimestres se vea aún más debilitada. Los aranceles, además de mover la producción de un país a otro, también pueden destruir valor económico real. Por eso, aunque algunas fábricas se reubiquen en México, no hay garantía de que el saldo neto sea positivo. A día de hoy, la popularidad de la presidenta mexicana se mantiene alta, con niveles cercanos al 80%. La ciudadanía parece confiar en la dirección que está tomando la economía. Pero en un contexto tan volátil, y con tanta dependencia de las decisiones que se tomen en Washington, todo puede cambiar rápidamente. En resumen, la economía mexicana ha demostrado resiliencia, pero su destino sigue fuertemente vinculado al rumbo que tome la política comercial de Estados Unidos. Y aunque México pueda aprovechar ciertas ventajas comparativas frente a otros países, el margen de maniobra es limitado. Con una economía global fragmentada por disputas comerciales, sanciones cruzadas y cambios de reglas, mantenerse a flote requerirá tanto estrategia como cautela. Como ya se dijo, algunos analistas consideran que parte del buen desempeño de México al inicio de 2025 se explica por un fenómeno puntual. Muchas empresas aprovecharon para exportar todo lo posible antes de que los nuevos aranceles empezaran a aplicarse con todo su peso. Esto significaría que el repunte económico no fue realmente una recuperación sostenida, sino un adelanto artificial de actividad económica. Si esta interpretación es correcta, entonces lo que viene puede ser todavía más complicado de lo previsto. Y es que los aranceles no solo cambian la dirección del comercio, también pueden reducir el volumen total de actividad. Es decir, no basta con que México gane terreno frente a otros países como Vietnam o China si, al mismo tiempo, el entorno comercial global se vuelve más hostil y menos rentable. Además, la posibilidad de que se utilice a México como vía indirecta para introducir productos chinos en Estados Unidos pone en riesgo la estabilidad de esta ventaja. Si la administración estadounidense llegara a confirmar que existe un flujo significativo de productos chinos disfrazados de mexicanos, no sería descabellado pensar en nuevas restricciones, inspecciones más rigurosas o incluso sanciones. En paralelo, México también enfrenta retos internos. La inflación, aunque más contenida que en otros países, sigue afectando el bolsillo de las familias. El empleo formal no crece al ritmo necesario, y la incertidumbre política sigue siendo un factor de riesgo, especialmente en lo que respecta a la continuidad de políticas públicas y tratados internacionales. Por ahora, el gobierno mexicano ha apostado por una postura cooperativa con Estados Unidos, sobre todo en temas como migración y seguridad fronteriza. Esto le ha permitido cierto margen de maniobra para evitar un castigo comercial más severo. Sin embargo, esa estrategia depende en gran medida del humor político del gobierno estadounidense, que es notoriamente volátil bajo la actual administración. Hay mucho en juego.
Si México logra mantener el acceso preferencial a los mercados norteamericanos, mejorar su infraestructura logística y atraer inversión extranjera con reglas claras, puede salir fortalecido de esta tormenta global. Pero si las tensiones comerciales escalan o si se pierde la confianza de los inversionistas, el panorama podría cambiar radicalmente. En conclusión, aunque México ha evitado la recesión por el momento, su economía sigue caminando por una cuerda floja. Su integración con Estados Unidos es una fuente de fortaleza, pero también de vulnerabilidad. Y si bien las políticas de Trump están perjudicando a muchas economías del mundo, México podría aprovechar esta coyuntura, siempre y cuando sepa adaptarse, diversificar y no depender exclusivamente de una ventaja comparativa que puede desaparecer con una sola orden ejecutiva. El reto no es menor, se trata de mantenerse competitivo en un mundo cada vez más proteccionista, incierto y fragmentado. Pero también es una oportunidad. Todo dependerá de cómo México gestione esta etapa crítica de su historia económica.